El mayor beneficio que obtiene el ser humano al experimentar una regresión es lo que descubre. Descubre cuatro cosas. Cuando un ser humano está en estado expandido de conciencia, puede ser que esté escribiendo un libro, que esté en meditación o que esté a punto de morir. En el episodio anterior, el doctor Juan José López Martínez nos habló sobre la terapia regresiva y cómo puede ayudar a los pacientes a acceder a bloqueos emocionales latentes que están afectando su vida. También discutimos sobre la importancia de la conciencia, la comunicación con los pacientes en fase terminal, así como la capacidad del alma para vivir experiencias simultáneas en su eterno presente. Pero, ¿qué pasa cuando la muerte toca de lleno a los padres? Vamos a explorar cómo el equilibrio entre la ausencia material de esa pérdida y la presencia espiritual puede ser la clave para que el dolor desaparezca. Una de las cosas que más me llama la atención de las experiencias cercanas a la muerte es que cambia totalmente la vida, su punto de vista. Tienen Sí, como que una apertura de conciencia mucho total. más grande. En las regresiones, después que estas personas pasan a través de su muerte de una vida anterior, sucede lo mismo. O sea, ¿qué aprende esa persona cuando puede contactar con esa muerte? El mayor beneficio que obtiene el ser humano al experimentar una regresión es lo que descubre. No ya lo que puede solucionar, no ya la fobia que soluciona, los miedos que... No, eso también. Pero lo más importante es lo que descubre. ¿Y qué descubre? Descubre cuatro cosas. Uno, que es un ser espiritual, viviendo experiencia encarnado en un cuerpo físico. Segundo, que tiene una capacidad de amar infinita. Tercero, que tiene una capacidad de perdonar infinita. Y cuarto, que la muerte no es el final. Con ese descubrimiento, ¿tú crees que el ser humano es capaz de cambiar sus planteamientos de vida? Totalmente. Le pierde el miedo a la muerte. Eso es. ¿Y qué pasa cuando le pierdes el miedo a la muerte? Yo te puedo decir que en ese punto, y gracias a mi experiencia en estos 25 años, con esta terapia y con estas experiencias cercanas a la muerte, te puedo decir que el ser humano es un ser espiritual que decide nacer y cuando no teme morir, aprende a vivir. Porque es fundamental que estando aquí aprendamos a vivir. Porque la muerte, te aseguro que es un momento, cada uno tenemos el nuestro, pero es un momento que se va a dar en un día solo. Los demás días no. Entonces tenemos que aprender a vivir. Pero para eso es muy importante no temer morir. Te he dicho antes que si está en regresión, está en estado expandido de conciencia, sí o sí. Pero cuando un ser humano está en estado expandido de conciencia, ¿está sí o sí en regresión? No, puede ser que esté en regresión, pero puede ser, fíjate bien, que esté pintando un cuadro, que esté escribiendo un libro, que esté en meditación, que sea capaz, gracias a eso, de contarte su experiencia cercana a la muerte, o que esté a punto de morir, porque gracias a ese estado expandido de conciencia está haciendo algo de lo que todavía no hemos hablado. Y es que está viendo a su padre y a su madre, que ya murieron antes que él. Y no hemos hablado por qué, porque hay otro camino. El ser humano en estado expandido de conciencia es capaz de contactar con seres que ya han hecho el tránsito. O sea, ¿con quién contacta? Con el alma, un espíritu, de su papá, o de su mamá, o de su hijo, que ya han hecho el tránsito. Y puede verlo, puede hablar con él. Y esto es muy importante. Que esta es la temática de mi tercer libro. Sigo a vuestro lado. Cuando conocí a los padres que han perdido niños, ¿no? Que, oye, mira, te digo sinceramente una cosa. ¿Sabes de lo que estamos hablando aquí esta mañana tú y yo? Te puedo decir que desde la óptica mía, humana, material, que se muera un hijo antes que un padre o que una madre, lo sigo viendo contra natura. Es contra natura, es el dolor más grande que puede tener un ser humano. Los que no hemos vivido esa experiencia no estamos capacitados para darles ningún tipo de consejo. Lo único que podemos hacer es escucharle, solamente escucharle. Ahora, desde la óptica espiritual, te puedo decir que el que se vaya un hijo antes que un padre, que una madre, es porque es un ser posiblemente más evolucionado que sus papás. Aunque tú estés viendo un niño que ha venido a hacer algo en concreto y que cuando ha terminado su misión simplemente se va. Claro, la pregunta es irritante, ¿no? Desde esta parte, pero ¿cómo un niño de 9 años ya cumplió su misión? Nosotros estamos viendo el vehículo que utiliza ese cuerpo físico que tiene 9 años, pero en realidad es un ser mucho más evolucionado. Cuando tú oyes hablar a los papás que han perdido hijos, casi puedes dibujar el perfil de los hijos que se van antes que los padres. Es muy llamativo esto. Todos coinciden en que su hijo era especial, ¿no? Pero bueno, lo de especial lo dice cualquier padre.
pero vamos a abundar un poquito más. Te dicen que es especial porque resulta que notaron desde bien pequeñito que su hijo era más maduro que la edad que tenía, que su hijo hablaba de amor, que su hijo no se enfadaba. Si el hermanito le quitaba un juguete, pues de las manos, pues agarraba otro. Que su hijo estaba pendiente de su papá y de su mamá, que siempre mostraba manifestaciones de amor. Mamá te quiero mucho, mamá te quiero mucho. Incluso tengo algunos que en los escritos de los papeles del colegio ya, que se fueron con 18, con 20 años, ¿sí? Han encontrado entre sus papeles escritos hablando con toda naturalidad de que la muerte no es un paso nada más. Y nadie se lo había explicado esto. Son seres evolucionados. Estoy seguro totalmente de esto. Pero desde la óptica humana es muy doloroso que se marche antes que el padre. Yo siempre he dicho que cuando un ser querido se va, él tenía una misión, la cumplió y se fue, tal cual como usted lo acaba de decir, pero también el que se queda Sí, debería como que hacer una reflexión bastante profunda de su vida y buscar como yo lo llamo un regalo, porque normalmente la gente se queda pegada a la ausencia de ese ser querido y se olvida de todo lo que fue la vida de ese ser querido. Y si es un hijo, mucho más patente todavía. Y en algunas oportunidades que he tenido la suerte de hablar con padres que han perdido los hijos, yo les digo, pero trata de buscar como cuál fue el objetivo de que ese hijo estuviera aquí tantos claro, años, porque, claro. o sea, no Pero fue por casualidad. no, no fue por casualidad, pero yo pensé, pero me di cuenta rápidamente de mi error. Pensé que si ellos en estado expandido de conciencia, los padres, contactaban con sus hijos, pues ya está arreglado, ¿no? Ya ves que está bien, ya ves que sigue vivo, que está en la luz, está camino de la luz, en fin. Pero no, porque uno de sus padres un día me dijo, yo estoy contento de que mi hijo esté bien, pero la pérdida es la pérdida. Entonces me di cuenta de que, aunque sepas que tu hijo sigue vivo, los padres que pierden un hijo, sí o sí, tienen que pasar la fase del duelo, o las fases del duelo por la pérdida material. Porque ten en cuenta que en el momento que se produce la muerte, aunque sea una muerte esperada, en el sentido que es el final de una enfermedad, que no es un accidente, que es inesperado y demás, ¿no? Sea como sea, el caso es que cuando se llega al momento de la muerte, los padres entran en la primera fase, que es la fase de la negación. Es decir, no puede ser que mi hijo se haya muerto, no puede ser, no puede ser, sí, tranquilo, no. Si ya lo esperaba, sí, no, pero no puede ser. Y si es inesperado, que es un accidente, pues la negación es mucho más profunda, ¿no? Pero inmediatamente, Joaquín, entran en la segunda fase, que es la fase del porqué. En esta fase aparece la ira, aparece el enfado, aparece el dolor y a veces aparece la culpa también, si el niño se quitó la vida suicidándose. Y la fase del porqué es ¿por qué a él? ¿Por qué Dios se lleva a los mejores, se lleva a los buenos? ¿Por qué me lo quita Dios? ¿Por qué no lo llevé antes al médico? ¿Por qué le permití ir a esa excursión? He hecho por él todo lo posible. Esta fase es una fase durísima. Lógicamente, eso le lleva directamente a la tercera fase, que es la fase de la tristeza. Y la fase de la tristeza es como consecuencia de qué? Pues como consecuencia de la ausencia material. No lo puedo ver, no lo puedo tocar. Incluso puede desembocar en una depresión esta tercera fase, fase de la tristeza. Pero inmediatamente a ella viene la cuarta fase, que es la fase de búsqueda. En esa fase de búsqueda, los padres empiezan a preguntarse, ¿en realidad la muerte es el final o forma parte de un proceso? ¿Se sobrevive a la muerte? Esta fase de búsqueda a los padres, cuando se están inmersos en ella, le lleva a encontrarse con la realidad o la presencia, mejor dicho, espiritual, que es cuando yo he trabajado con ellos, cuando están en esa fase de búsqueda, todavía sin soltar el porqué, pero cuando ya se dan cuenta de que su hijo sigue vivo, es cuando conectan con la presencia espiritual. Entonces, esa presencia espiritual les va a llevar a la quinta fase, que es lo que tú antes comentabas, que es la fase del para qué. ¿Para qué te ha servido que tu hijo esté contigo 18 años, 9 años, 20 años? ¿Para qué te ha servido? Porque mientras está en la fase del porqué y la fase de la tristeza, cuando tú hablas con esos padres, le saques la conversación que le saques a los 5 minutos, y yo todavía no me he dado cuenta cómo lo hacen. Te están hablando del día del diagnóstico, de lo que pasaron en el hospital o del día del accidente. Todo va ahí. Pero en cambio, hay un signo indirecto para mí observado en ellos, que es cuando ya ellos entran en la fase del para qué. Ahí, la primera vez que yo me reuní hace años con un grupo de padres, se dieron cuenta, incluso llegaron
a emocionarse de que se les estaba olvidando esas vivencias con su hijo, porque era tal la abstracción que tenían con la tragedia. Pues yo les dije, hablarme de vuestros hijos desde el día que nacieron hasta el día antes del diagnóstico o hasta el día antes del accidente. Y se emocionaron porque les costaba trabajo. Pero entre la pareja, uno al otro, fueron entresacando todas aquellas vivencias con su hijo y empezaron a sonreír. Bien, pues esa fase, una vez que ya la solidificas, tiene su peso, la fase del ¿para qué ha servido esto? Sí, que mi hijo esté conmigo. ¿Qué he aprendido yo de esos años con mi hijo? Pues eso te lleva a la sexta y última fase, que es la fase de la aceptación. Y la fase de la aceptación se llega cuando logramos establecer un equilibrio entre la ausencia material y la presencia espiritual. Es decir, si tenemos una balanza, aquí imagínate tenemos una balanza, no sé, por aquí si salen las manos, ¿no? Sí, la balanza está en equilibrio. Hay de pronto una ausencia material, hace así. Cuando pasas por la fase de tristeza, pasa que está en esa ausencia, inicia la fase de búsqueda, inicia la fase del para qué, que está tomando peso la presencia espiritual, esta balanza empieza a moverse y llega un momento que se equilibran. Cuando se equilibran, y solamente en ese momento cuando se equilibran, es cuando tienes acceso a la fase de aceptación. Me reuní con ellos, con el grupo de padres que yo estaba, y les pregunté algo muy interesante. En ese grupo, lógicamente, habían padres más evolucionados, porque en el duelo no todos evolucionan a la misma velocidad. Tenía allí, digamos, dos en concreto que estaban ya muy evolucionados. Y uno de ellos fue el que en su día me había dicho, el dolor es para siempre. Con el tiempo será más liviano, más llevadero, pero el dolor es para siempre. Y cuando yo les dije, digo, bueno, voy a mandar ya el libro a la editorial y quedamos en una conclusión que vosotros me habéis dicho, que el dolor es para siempre. Para mi sorpresa, uno de esos dos padres, que él en concreto perdió a su mujer y a los 6 años perdió a su hija pequeña, también por un cáncer. Pues este hombre, que cuando él detectó la presencia espiritual de su hija, le cambió la vida otra vez. Me dijo, dice, no, Juanjo, el dolor ha desaparecido. Digo, ¿perdona? ¿Cómo que ha desaparecido? Dice, sí, yo te lo voy a explicar. Cuando la ausencia material se equilibra con la presencia espiritual, ya no hay dolor. Dice, pues no hay dolor porque la pregunta es la siguiente. ¿Cómo quiere mi hija que yo me sienta durante el tiempo que me quede de encarnación? ¿Sufriendo o feliz? Dice, pues mi hija quiere que yo sea feliz. Dice, porque la pregunta tiene una segunda parte. ¿Cómo quiero yo que mi hija, aunque esté en la luz, se sienta? ¿Con dolor o feliz? Porque ¿sabes qué pasa? Y esto lo hemos podido descubrir en estas experiencias, en regresión con ellos. Bueno, con ellos y con otros que no han perdido hijos, pero han perdido otros familiares, ¿no? Pero resulta que hay una cosa bien clara, y es la siguiente, que lo que yo siento aquí se lo transmito al que se ha marchado. Entonces él me dijo, y mi hija está en la luz, pero bueno, digo yo que aunque estés en la luz, si estás en la luz pero sintiendo el sufrimiento de tu padre, estás de una manera. Pero si estás en la luz sintiendo la felicidad de tu padre, estás de otra. Luego entonces no hay dolor, porque quiero que mi hija sienta mi felicidad. Esto es así de fácil, Joaquín. Así de fácil y así de contundente. Lo que pasa es que, insisto, hay personas que les lleva mucho más tiempo atravesar las fases del duelo por la pérdida de un ser querido, en este caso de su hijo. Lamentablemente, también hay casos de padres que han perdido hijos que es inaccesible poder ayudarles. No admiten ayuda. No, dicen, no, ¿qué me vas a contar? Yo, mi hijo, lo único que sé es que yo tenía a mi hijo y ahora no lo tengo. Y punto, y de ahí no lo sacas. Bueno, pues ese hijo pues estará el pobre sufriendo un poquito, porque sus padres están sufriendo. También está el hecho de que cuando uno se relaja, puede Sí, tener ese contacto con ese hijo que ya ha trascendido. Y hay muchas historias donde se comunican para que justamente los padres se sientan bien y tranquilos de que el hijo está bien donde está. vamos, la mayor relajación es cuando te acuestas a dormir. Hay muchas personas que te cuentan que tienen sueños, ¿cómo les llaman ahora? Sueños lúcidos. No es que tenga un sueño muy lúcido que estaba con mi padre, o estaba con mi hijo, y estaba bien, y yo le decía, pero si tú estás muerto. Dice, sí, sí, pero él sonreía mucho, a pesar de que le decía esto, ¿no? Dice, pero no deja de ser un sueño. Las personas no se dan cuenta que no es un sueño. El cuerpo que nosotros necesitamos lo necesitamos para interactuar en este planeta, ¿sí o no? Es el avatar que tenemos para... Porque si no lo tenemos, los que tienen cuerpo no nos ven. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este cuerpo mío, imagínate que es un coche, como dice mi buen amigo Emilio Carrillo, y cuando el coche se avería, pues nos bajamos y nos vamos, porque es la muerte. Pero yo le digo, y cuando el coche lo aparcamos,
también nos bajamos. La diferencia es que después volvemos y ponemos el contacto y te despiertas y sigue funcionando. Pero también nos bajamos. Entonces, ¿qué pasa con esos sueños lúcidos? Pues simplemente pasa que aparcamos el coche, nos salimos, nos bajamos del coche. Y al bajarnos, entramos en el punto o en el nivel o en el mundo, llámalo como quieras, de los sin coche. Y como, al igual que aquí necesitamos un coche para vernos y relacionarnos con los que tienen coche, allí no hace falta tener coche para relacionarte con los que no tienen coche, porque todos estamos en igualdad de condiciones. Unos porque ya no lo tienen, porque se durmió para siempre, y otros porque lo acabas de aparcar. ¿Y ahí qué pasa? Pues te puedes encontrar con tu papá que ya se marchó, con tu mamá, sentir el abrazo. Algunos te dicen, es que en el sueño sentí el abrazo de mi padre. Pues claro que lo sentiste, porque era un abrazo de alma a alma, o de espíritu a espíritu, llámalo como quieras. Ahorita que estás mencionando esto, en las experiencias cercanas a la muerte, Sí, las personas a veces cuentan que ellos pudieron tomar la decisión de regresar a este plano. sí. Otras simplemente, bueno, abrieron los ojos y ya estaban aquí de nuevo. La gran mayoría de ellos, lo que ha pasado ha sido lo siguiente, según cuentan ellos. Es que llegan a un nivel, llegan como a una línea borderline, que si la pasas ya no vuelves. Entonces, cuando vas a llegar a ella, son muchísimos los casos que dicen que ahí aparece un ser de luz, que a veces es familiar de él, a veces es un abuelo o es un antepasado, y le dice, no, hasta aquí, ya no puedes seguir, porque tú tienes que volverte al cuerpo, porque tienes que llevar a cabo la misión que decidiste bajar a hacer en tu encarnación, tienes que hacerla, entonces tienes que terminarla, así que vuélvete. Pero también es cierto que hay otros casos, por mi información, no son tan numerosos, son menos, que toman la decisión de volver, o tomamos, porque eso fue lo que yo hice cuando yo tuve mi ECM. Entonces te das cuenta que la experiencia de ECM, pues, ¿para qué te ha servido? Pues en mi caso para seguir aprendiendo, para darme cuenta por fin que una cosa era la conciencia sin ese y otra cosa era la consciencia con ese. La sabiduría popular siempre te ha dicho, la mente no tiene límites. Y es cierto lo que dice la sabiduría popular, la mente no tiene límites. Pero una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. ¿Con esto qué quiero decir? El cerebro es un órgano súper especializado. O sea, el cerebro es un órgano, es el ordenador perfecto. Todavía no le hemos visto el límite. Y en él está el consciente y la conciencia. Pero la mente es el alma. Y en el alma está la mente y está la conciencia sin eso. Por eso la mente no tiene límites, porque el alma no los tiene. Claro, claro, es una realidad. Y hay que hacérselo saber que para llegar a esta realidad, al conocimiento, mejor dicho, de esta realidad, lo único que nos ha llevado a ello es la evidencia. Pues sí, pero ya hemos visto antes, ¿no? Si te vas atrás, cosas que eran evidentes eran herejías para la ciencia. Pues esto siempre va a seguir siendo igual. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Que la ciencia pueda demostrar a la evidencia. Porque ese siempre ha sido el camino. Primero siempre va la evidencia y después la ciencia. De hecho, podríamos decir que la evidencia de ahora es la ciencia de mañana. Ahora es ciencia lo que en siglos pasados era evidencia. Un gran error. Dividir al ser humano en dos. Cuando el ser humano es uno. Con dos componentes, sí, pero es uno. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es indivisible. Y más desde el punto de vista médico. Es decir, lo que se altera en el etérico, en el campo vibratorio que nos envuelve, ese cuerpo álmico, lo que se altera ahí, al final, afecta al físico. Entonces, ¿no sería mucho mejor atajarlo ahí para que el físico no sufra? Es posible también lograr esos estados a través de psicodélicos. Mira, mi opinión al respecto es bien sencilla. A través de psicodélicos se puede llegar a estos tipos de experiencias, sí. ¿Por qué? Así fue como se encontró Stalin Grof. Él tomó LSD para ver que él tenía una costumbre y era cuando le presentaban un fármaco nuevo, probarlo en él antes de darlo a sus enfermos. Y él lo probó y entró en un estado expandido de conciencia. ¿Qué te produce la ayahuasca o el peyote? Un estado expandido de conciencia. Los psicodélicos te producen eso. Y en el momento que estás en el estado expandido de conciencia, ahí estás. Ya estás en modo alma, en modo espíritu. Pero ahí te lo han provocado los psicodélicos. Es decir, no ha habido previamente una emoción, un síntoma cuyo origen desconoces y te ha enlazado y te va enlazando buscando el origen. No, ahí sales a campo abierto. Y entrar en campo abierto al mundo espiritual, pues tampoco es muy aconsejable. Porque como es arriba es abajo, como decía aquí Valio. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que cuando te mueres pierdes el cuerpo, pero mientras no llegues a la luz, sigues estando en el plano material. Invisible, sí, pero sigues estando. Igual que cuando tenemos cuerpo hay de todo, o habemos de todo, ¿sí? Pues en el campo espiritual que no ha llegado a la luz, en ese bardo, como dicen, también hay de todo. Entonces, entrar ahí, a campo abierto, sin compañero que te guíe, sin cuidado con eso. Efectivamente, la ciencia intentando estudiar esto de las experiencias cercanas a la muerte, porque la ciencia, desde el primer momento, la bata blanca decía al paciente, mira, tranquilo, esto es una alucinación. Bueno, aquí tenemos que hablar con claridad y claramente decir que la ciencia todavía no ha demostrado el mecanismo por el cual se produce una alucinación. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres y mujeres de ciencia, para justificar algo que no entendemos, utilizamos una afirmación de algo que no está demostrado científicamente, porque el funcionamiento de la alucinación no está demostrado. Hecho este comentario, lo siguiente que ha pasado que es que durante años pues se empezó a intentar estudiar el motivo por el cual se producían estas vivencias cercanas a la muerte. Como bien tú has apuntado, la tendencia enseguida fue en el camino de la anoxia. Es decir, resulta que cuando hay una parada cardíaca, hay un coma, en fin, hay unos minutos o unos segundos incluso de anoxia. Anoxia, para los que nos estén escuchando, es falta de oxígeno. El paciente en la parada cardíaca, durante un momento, unos minutos, unos segundos, tiene una bajada de la saturación de oxígeno. Entonces es lo que llamamos anoxia. Y decían que debido a esa anoxia, pues el neocortes o la corteza cerebral se afectaba. Y al afectarse el neocortes, pues emitía imágenes. Y esas son las alucinaciones. Uno de los que encabezaban esta investigación a nivel mundial era el doctor Eben Alexander. Él era el jefe de neurocirugía del hospital que estaba ligado con la Universidad de Harvard. Apostaba por esta teoría de que la anoxia producía esto a nivel de neocortes. Pero en el año 2008, una mañana se despertó con un dolor de cabeza terrible, con mucha fiebre. Lo llevaron inmediatamente al hospital del que él era jefe de neurocirugía y diagnosticaron que tenía una meningitis bacteriana por Escherichia coli. Bien, para personas que nos escuchan, una meningitis bacteriana en un adulto, el resultado estadísticamente es 95% muerte, el 5% lesiones cerebrales irreversibles. Y si encima es por Escherichia coli, que es la más agresiva, es que destruye el neocortes. Este hombre estuvo 7 días con electroencefalograma plano y a los 7 días abrió los ojos y se incorporó a la cama. Y a los 2 meses fue cuando empezó a escribir su libro que se titula La prueba del cielo, en el cual cuenta toda su experiencia. ¿Dónde estuvo él durante esos 7 días? Y hay momentos concluyentes en el libro en los que dice que esta experiencia que he vivido es la realidad más real que jamás he tenido. Entonces, este hombre tuvo una experiencia tremenda y en ella pues ya vino con una claridad total de que después de la muerte seguimos vivos y somos seres espirituales y pertenecemos al mundo espiritual. Porque si algo se caracteriza en las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte es, primero, porque no tienen miedo a morir. Y segundo, porque están preparados para ese momento. Ojo, no desean que llegue antes, ¿no? Tienen muy claro que llegará en el momento que le toque. Pero no tienen miedo ninguno a morir, para nada. Si has llegado hasta aquí, no te pierdas la tercera y última parte de esta entrevista en la que estaremos conversando sobre los efectos que tienen las experiencias cercanas a la muerte en las personas que las han vivido. Si aún no lo has hecho, haz clic y suscríbete al canal o mira este otro vídeo que seguro va a ser muy interesante. Chao.